Excelente noche, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy como moderador. Tenemos una invitada de lujo, alguien a quien ustedes ya conocen, a quien admiran inclusive. Me ha tocado ver grandes edificaciones de parte de los líderes, gracias al apoyo que hemos tenido. Me complace decir que es miembro del grupo Exeo como distribuidora independiente, también es parte de Pure Life y bueno, ya conocemos el currículum tan amplio que tiene. El día de hoy tuvimos también la oportunidad de contar con su apoyo dentro de Mi Encuentro TV. Y bueno, es la doctora Virginia García, actualmente licenciada en Educación, licenciada en Homeopatía, cuenta con una especialidad en programas de aprendizaje y también maestría en Bioenergía y Desarrollo Humano. Lo más importante, terapeuta biofísico, distribuidor independiente, miembro del grupo Excel, este, madre de una hermosa familia. Y bueno, un agradecimiento enorme por el tiempo que nos da. Doctora Virginia, le dejo los controles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Me encanta cada vez escucharlos, la verdad, disfruto mucho compartir con ustedes. Y hoy nos va a tocar hablar de un tema padrísimo, un super productazo. Hoy vamos a hablar exclusivamente de este producto y de sus beneficios. Y tal vez en esta imagen viejita, esta es la presentación. Los que ya somos un poquito más de un mes para atrás en Dio, a lo mejor recordamos esta presentación que originalmente había del producto, que tenía como nombre Ganoe, así es Natural, y es la diferencia que a lo mejor ahora nos hace la nueva presentación. Esa era la presentación que conocíamos anteriormente, donde parte de su formulación solamente se componía de este extracto maravilloso que era el Ganoderma lucidum. Y tomando en cuenta pues que el Ganoderma lucidum lo teníamos considerado como un fuerte adaptógeno. Y este hongo en China también llamado el hongo de la longevidad, y que lo utilizábamos para diferentes situaciones o diferentes trastornos físicos que iremos viendo más adelante. Solo quise mostrar la presentación porque todavía hoy en día varias de las personas confunden el envase o se quedaron con la idea de la dosificación que antes dábamos con esta fórmula. La diferencia de la dosificación, antes utilizábamos más gotitas o más dosis porque solo contábamos con este ingrediente que es el Ganoderma lucidum. Les presento estas imágenes preciosas de este hongo que se encuentra en los anaqueles de INA, Industrias Alimenticias Rubalcaba, que adelante les hablaré un poco de ese lugar y sobre todo de la persona tan maravillosa que es el director de INA, como lo es el doctor Pedro Alonso Rubalcaba. Esta es una imagen muy bonita de los hongos y aquí tienen otra, miren. Quienes no han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones, valdría la pena que hicieran fila para que sus líderes pudieran acercarlos a estas hermosas instalaciones. Y con esta imagen quiero decirles, adelante voy a mencionar ya ahora la nueva formulación, pero con esta imagen quiero decirles que tenemos la fortuna, nosotros como empresa, como Bio 4, de contar con un lugar donde es creada la materia prima de ese producto. No estamos sujetos a saber qué ingredientes nos mandan de no sé dónde y no nos consta la calidad, sino al contrario. Nosotros tenemos ese beneficio de contar con las instalaciones de INAH y saber cómo es producida la materia prima, sobre todo de este extracto que vamos a hablar el día de hoy. Estas son las imágenes del Ganoderma. Y les presento ahora esta mancuerna que se hizo en esta formulación. Originalmente el extracto solo era de Ganoderma. Ahora en esta nueva formulación se adiciona o se mancuernan con este nuevo hongo. Miren qué hermosas imágenes. Este hongo se llama Elysium erinaceus, que mejor conocido o más fácil de pronunciar quizás, llamado también como la melena de león. Sí, y es la melena de león
donde haciéndose fuertes investigaciones científicas, la melena de león presenta efectos beneficiosos, sobre todo en la mucosa gástrica. Se han descubierto muchas propiedades de este hongo, de este extracto que obtenemos de la melena de león, y se han dado cuenta en las investigaciones que es capaz de inhibir crecimiento muy en específico de bacterias, de virus, como lo pudieran ser el Helicobacter pylori. Además, de otras bacterias patógenas como puede ser el Staphylococcus aureus, y el extracto de melena de león inhibe, fíjense nada más, la multiplicación de células inmunitarias implicadas en todo proceso inflamatorio. Ya una vez hablando de todo proceso inflamatorio, podemos ampliar nuestra mente e ir empezando a ver cuáles son los alcances de este producto, ya que si estamos nosotros introducidos en el tema de la biofísica, recordaremos que en la mayoría de los casos de enfermedades crónico-degenerativas, en enfermedades de sistema inmunológico inclusive, se ven implicados procesos fuertes de inflamación a nivel celular, a nivel muscular, en todos los niveles y en todas las áreas del cuerpo. Llámese la enfermedad como se llame, se ve implicado totalmente un proceso inflamatorio, una congestión. Entonces, pues ya de entrada, una de las cualidades que puedo mencionarles de este hongo es esa, de inhibir la multiplicación de células inmunitarias implicadas en la inflamación. Y bueno, ahora les presento con ustedes la nueva presentación. En realidad el nombre suena igual, es Ganoe, solo se adhiere el H, que es sinónimo del hongo Ericium, y la H se adhiere a la presentación. La fórmula se enriquece, por lo tanto, la fórmula se vuelve más poderosa y la dosificación tiene que ser más mesurada, tiene que ser más acompañada de una recomendación médica que podamos dar. No la podemos tomar tan abiertamente como lo hacíamos con la primera presentación del Ganoe. Esta dosificación sí debe ser más mesurada o más cuidada, me refiero. Y yo les mencionaba pues que también tenemos el honor de contar, aparte dentro del grupo de Exeo, con el director de esta empresa donde se crea la materia prima para elaborar nuestros productos, sobre todo los productos de todo bio, no solamente ahora del Ganoe, sino todos los productos que en su mayoría, casi en su totalidad, pues contienen este plus que es el Ganoderma, que son estas cualidades de estos hongos, y por lo cual nos honramos pues que también pertenezca al grupo de Exeo el doctor Pedro Alonso Rubalcaba, y él funge como director general de Industrias Alimenticias Rubalcaba. Y les menciono un poquito de la historia del Ganoderma. Y el Ganoderma es considerado de entrada un alimento. Recordarán, sobre todo en el área de restaurantes y en general en el área alimenticia, estos hongos son considerados unos alimentos altos en proteínas. Y a lo mejor algún nutriólogo podrá decirte que si consumimos un hongo de esta calidad es totalmente como si consumiéramos un trozo de carne, ¿no? De cualquier animal, un bistec, qué sé yo, pero más o menos es la compensación de la carga de proteína que el cuerpo necesita en comparativa. Y la historia un poquito del Ganoderma lucidum viene desde estos lugares donde en China es conocido con este nombre, que es Linxi. En Corea también se le conoce como Yeonji, y en Japón como Reishi. Y en estos lugares es considerado en la medicina de los reyes, inclusive el hongo de la inmortalidad y de la longevidad. Y ya nos iremos dando cuenta por qué estas cualidades o por qué estos apodos, porque realmente
en el cuerpo hacen ese efecto de alargar esos procesos de oxidación, de alargar quizás también esos procesos de juventud al momento de que detenemos un poco los procesos de envejecimiento y ayudamos a una oxigenación correcta, el cual favorece a una larga vida. Y para mencionarles un poco de la información principal que contiene estos hongos, sus principios activos, dentro de ellos están los beta-glucanos, que tienen una función como antitumorales o de inmunoestimulantes. Dentro de estos principios, fungen como fuertes antioxidantes, como lo mencionábamos ahorita en los nombres que se le da en Japón y en China. Es un potente antioxidante, el cual me va a ayudar a detener precisamente esos procesos de oxidación. Antitumoral, ya desde aquí estamos viendo qué alcances podemos tener con el GANOE, y por lo tanto, al ayudarme con estos procesos de oxigenación, me van a ayudar a reducir considerablemente inflamaciones consideradas o inflamaciones donde se ve involucrado procesos elevados de colesterol, inclusive de presión arterial alta, ¿por qué trabaja por medio de vasodilatadores y de tal forma que nos va a ayudar con un flujo sanguíneo? En el momento de que este ingrediente, este elemento, es un vasodilatador dentro de mi cuerpo, este tema lo van a tener muy fresco, muy presente quienes tengan de cerca a alguien con algún problema cardíaco. El más sencillito, bueno, la presión arterial alta, que hoy en día cada vez son más los pacientes que presentan este problema, y el GANOE, o en este caso el ganoderma, actúa como un cardiotónico, donde me va a ayudar con el tema de circulación, porque me va a ayudar a dilatar, llámese estos conductos, arterias, venas, y por lo tanto mejorar a su vez el flujo sanguíneo, que va a permitir un riego adecuado dentro de mi cuerpo. Hablábamos en esta diapositiva, me regreso, en cuanto a las células que los polisacáridos y los aminoácidos proporcionan dentro de los principios activos, presentadas como células T, y estas son unas defensoras de la inmunidad. No sé si han escuchado de enfermedades autoinmunes, como lo puede ser un ejemplo la enfermedad del lupus, donde es considerada una enfermedad autoinmune. En estos procesos es magnífico acompañarla con GANOE, ya que va a ayudarme a poner esos soldaditos en mi sangre y poder tener esas células defensoras que puedan proteger esa inmunidad o defender esa inmunidad que debería tener de manera natural mi cuerpo. Y que por alguna forma o de alguna manera los médicos me dicen que de alguna manera mi cuerpo solito se está autodestruyendo, que es de una manera sencilla de poder decirles cómo es que trabaja una enfermedad autoinmune. Pero el GANOE es un activo que me va a ayudar con este sistema de oxigenación, de vasodilatación, de antitumoral, antioxidante, y sobre todo estimular mis defensas naturales que mi cuerpo tiene. Estimular mi sistema inmunológico es parte de las funciones principales del GANOE. Y si pudiéramos resumir en dos frases, ¿para qué me sirve GANOE? Con esta imagen yo pudiera resumírselas. Oxigenación celular. GANOE, ¿en qué me va a ayudar? Oxigenación celular, donde GANOE entra hasta una profundidad celular, donde oxigena de manera directa la mitocondria de mi célula, oxigenando y mejorando la circulación sanguínea. Por medio de las arterias, esta imagen del corazón me dice cómo en los procesos, me hizo recordar un poquito el GANOE, por ejemplo, nosotros en clínica
lo tenemos ahí como de botiquín, pues, porque cuando metemos a algún paciente a cámara hiperbárica y él presenta presión arterial alta, inmediatamente le damos una dosificación de Ganoe en ese momento y logramos disminuir los índices de presión arterial en instantes para poder pasar al paciente a cámara hiperbárica manteniendo una presión arterial adecuada. Entonces, fíjense hasta qué grado y a qué velocidad trabaja Ganoe en el momento de que me ayuda con esa dilatación para a su vez ayudarme con ese flujo sanguíneo dentro de todas estas mangueritas, dentro de todos estos canales y pueda la sangre circular sin que mi corazón de cierta manera se vea forzado y donde se manifiesta en una presión arterial alta. Por lo tanto, si yo mejoro oxigenación, pues va muy de la mano al mejorar al mejorar oxigenación, voy a ayudar en consecuencia a disminuir acidez en mi cuerpo, ya que si hablamos de un cuerpo congestionado, hablamos de un cuerpo ácido. Entonces, yo mejoro el recorrido sanguíneo, yo mejoro la oxigenación y a su vez tengo otro beneficio que es regular en consecuencia el pH de mi cuerpo. Y les mencionaba anteriormente que dentro de la célula, en la mitocondria celular, se produce este proceso de ATP. Y esto es a partir de los metabolitos simples provenientes de la digestión de los alimentos. Partimos de estos procesos digestivos. Al momento de una inflamación celular, también se ven involucrados estos procesos de digestión. Y el ATP es la principal forma de energía utilizada para cada una de mis células. Y estas a su vez realizan su trabajo. Sin este proceso de ATP no se mueve mi cuerpo, por lo tanto no se mueven mis células, en consecuencia mi cuerpo. Y para convertir el metabolismo simple en ATP, las células deben de pasar por un proceso que se llama oxidación. Algunos átomos de oxígeno pierden electrones y esta imagen se torna para que recordemos un poquito que es algo que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, cómo se da el proceso de estrés oxidativo y cómo un antioxidante viene a donar electrones y viene a hacer mancuerna con un radical libre para detener los procesos de oxidación. En la oxidación, recordemos, perdemos electrones, en la recuperación o en la reducción se ganan los electrones. Y la oxidación o el estrés oxidativo en el cuerpo humano es un proceso natural. Nadie de nosotros estamos escapados a este proceso, a esta oxidación, porque es un proceso natural de vida. Pero sí podemos favorecer a que este estrés oxidativo no se dé de manera acelerada, o al menos detener ese proceso de oxidación que va a favorecer a condiciones óptimas de salud. El estrés oxidativo, como su nombre lo dice, y el mencionarlo me recuerda prácticamente una manzana que mordemos y dejamos por ahí ya mordida, como inmediatamente entra en un proceso de oxidación. Y en esa relación de la manzana, comentarles que la oxidación en mi cuerpo o estos procesos de catabolismo, estos procesos de destrucción en mi cuerpo, producen de manera natural, a la vez que estoy destruyendo, producen o causan inflamación celular. Si no estamos en vigilancia o si no estamos en cuidado, estos procesos de estrés oxidativo pueden causarme una inflamación celular que van de la mano de diferentes enfermedades, sobre todo las que catalogamos como crónico-degenerativas, donde tienen como origen un factor de inflamación, pero sobre todo inflamación a nivel celular. Y bueno, aquí hago la semejanza de el fuego, recordando que inflamación es un sinónimo de flama y flama significa calor. Donde hay inflamación,
donde observemos inflamación en nuestro cuerpo, donde sintamos inflamación en nuestro cuerpo, es sacarlo como deducción en automático. En esa parte, en esa zona va a haber calor, va a estar irradiando calor, por lo tanto va a estar existiendo en ese lugar, en ese espacio, destrucción. Y destrucción en manera general. Destruimos células, destruimos neuronas, destruimos hormonas, se destruye gran parte de la condición que me mantiene en maneras óptimas. Dentro de las células existe una estructura llamada telómeros, y estos son los relojes, o donde comúnmente nosotros a veces cuando dejamos de ver a una persona decimos que dio el viejazo, o que alguna condición extrema que hayamos vivido, alguna situación inclusive emocional que hayamos vivido allá afuera, nos provoca en mi cuerpo una condición de oxidación acelerada. Hay veces tenemos alguna pérdida importante en la familia, en lo personal, y curiosamente algo pasa con nuestro cuerpo que mucha gente nos dice, ¿qué te pasó, no? O literal nos dicen, dimos el viejazo. Pero es que hubo un estímulo externo que alteró esos relojes, que a su vez determina cada célula, la vida de cada célula, y son estos los telómeros donde se permite la célula pueda replicarse. Los daños ocasionados en el reloj biológico del cuerpo humano pueden dar pauta inclusive en una muerte celular. Puede darse el caso de que dejemos de producir nuevas células o dejemos de producir nuevas neuronas. Y adelante veremos también una investigación como originalmente pues los médicos decían que nacemos con cierta cantidad de neuronas, y que ya no, neurona muerta, neurona que no se reproducía. Y vamos a ver cómo también parte de la función del GANOE nos va a ayudar con ese proceso de poder replicar o poder producir nuevas neuronas. Entonces, hablábamos pues que este reloj biológico, este estrés oxidativo que va a favorecer a una muerte celular, en este caso podemos ayudarlo a estimular por medio del sistema inmunológico, por medio del GANOE. Y aquí está una imagen de Ericium. Esta bolita la veíamos anteriormente en los árboles, cómo era la manera de que se daba, pero Ericium tiene una larga historia también dentro de la medicina tradicional oriental, particularmente mencionamos en China, Corea y Japón. Es en estas zonas donde ya tiene historia. Quizás para nosotros sea un elemento nuevo, pero son, la verdad, muchísimos años de investigación, o muchísimos años donde ya en otros lugares se utiliza de manera medicinal, y donde uno de sus usos tradicionales más conocidos es el apoyo en el sistema digestivo. Y no podía ser la excepción, ya que es una de las líneas donde nos regimos por medio de la biofísica, el poder trabajar por medio del sistema digestivo y todos estos procesos inflamatorios. El Ericium tiene una fuerte inclinación hacia el sistema digestivo en todas sus áreas. Podemos hablar de cualquier alteración generada por alguna inflamación. Mencionábamos al principio, por cualquier tipo de bacteria, cualquier elemento patógeno, virus, que esté produciendo algún trastorno en mi sistema digestivo, inmediatamente Ericium, inmediatamente melena de león, o en este caso, bueno, la mancuerna que hace con el ganoderma dentro del producto de GANOE. Y les platico un poquito de Ericium. Hablábamos, ya conocemos mucho de las funciones del ganoderma como tal,
pero este elemento nuevo en casa, que es el ericio o la melena de león, nos dice que efectivamente la melena de león presenta efectos beneficiosos, sobre todo en la mucosa gástrica. Ya lo mencionábamos en cuanto a desinhibir el crecimiento descontrolado de esta bacteria, como lo es el Helicobacter pylori. Úlceras gástricas, totalmente recomendado. Vamos abriendo este panorama en nuestra mente. ¿Qué alcances podemos tener con nuestros clientes? ¿Qué alcance podemos tener con nuestros pacientes? Todo proceso de inflamación, todas las itis que podamos encontrar en nuestro cuerpo, o sea, todos los procesos inflamatorios, entran dentro de las cualidades que podemos trabajar con este hongo que es el ericio. La melena de león es capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria del Helicobacter, además también de otras bacterias patógenas, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, también la gastritis, lo decíamos, la colitis, y la melena de león inhibe la multiplicación de células inmunitarias implicadas en cualquier inflamación. Creo que esto ya lo hemos venido repitiendo, pero esa relación pudiéramos hacer. Melena de león, procesos inflamatorios, y esa relación, al momento que te pidan una recomendación, puedas hacer esa relación en tu mente. En la mañana, por ejemplo, platicábamos del tema de las hemorroides y cómo Ganoe también nos ayuda en un proceso o en un tratamiento dentro de este padecimiento. Entonces, haz esta relación en tu mente. Melena de león, procesos inflamatorios. Y ahí está la recomendación. Esta imagen siempre me gusta relacionar, cuando hablamos de estos temas, la imagen del cerebro con los intestinos. De entrada, pues vemos cómo se parecen, ¿no? En anatomía, en estructura, cómo se parecen. Pero no es casualidad que ahora hagamos una mancuerna con esta formulación ganoderma y melena de león, ya que me va a ayudar con procesos de oxigenación, me va a ayudar con todos los procesos digestivos o cualquier problema o alteración que pueda yo tener en mi aparato digestivo, pero hay una razón, ya que en el aparato digestivo existe una red bastante extensa de neuronas. Las neuronas, recordemos que no solamente están en el cerebro, sino que también hay neuronas interconectadas en el intestino. Pudiéramos hablar inclusive de millones. Las investigaciones nos dicen que hay cerca de 100 millones de neuronas interconectadas en lo que es mi aparato digestivo, en este caso mis intestinos. Y esta estructura puede producir y a la vez liberar las mismas hormonas, moléculas químicas inclusive y neurotransmisores que llega a producir nuestro cerebro. En esa semejanza está la estructura y la condición, la función de mi intestino con la estructura y la función de mi cerebro. Fíjense cómo mencionamos aquí que esta estructura puede producir y a la vez liberar las mismas hormonas, moléculas químicas y neurotransmisores que llega a producir nuestro cerebro, a ese grado de importancia, y no de embalde, pues el intestino es considerado mi segundo cerebro. Y es este vínculo entre sistema digestivo y sistema nervioso en base a qué nivel trabaja Ganoe. Y es en materia de investigación donde hemos visto esta relación o estas fronteras que antes había, que tiene que ver inclusive un estado depresivo, un trastorno depresivo con un estado o una depresión intestinal, ¿no? ¿Qué tiene que ver o observar la clínica que tiene relación de manera muy, muy estrecha el sistema digestivo con mi sistema nervioso? Y cómo se ve involucrada la microbiota intestinal y puede implicarse esta en un trastorno depresivo. Una vez que hago esta relación de que tanto en una parte como en la otra
como en estos dos sistemas se generan neurotransmisores, se generan moléculas, hormonas, pues es esa relación que los une. Si tenemos mal una condición digestiva, va a haber una deficiencia en esta reconexión neuronal o en esta función de manera cerebral o en mi sistema nervioso. Por lo regular, un paciente que presenta algún trastorno de tipo nervioso o su sistema nervioso está alterado o presenta alguna condición depresiva o de tristeza profunda o de ansiedad, si le rascamos tantito, va a venir acompañado con procesos deficientes digestivos. Va a venir acompañado de un estreñimiento, de una constipación, de una digestión, de malos procesos digestivos. Bueno, y Ganoé, o en este caso muy específico, melena de león, favorece, en las investigaciones se han demostrado que favorece a la creación de nuevas neuronas. Y a este proceso se le llama neurogénesis. Y este es un hecho biológico que ha significado la caída de varios estigmas o grandes dogmas de la biología, según lo cual las células nerviosas eran las mismas durante toda la vida. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Que nos decían, ¿no? Se te murieron, en tono de broma decíamos los chavos, ¿no? Se te murieron las neuronas o la gente drogadita, se consideraba que sus neuronas se morían y ya no se volvían a recuperar. Pero en este proceso y el trabajo dentro de este elemento como lo es melena de león, se ha demostrado, por una parte, ser un nutracéutico que nos va a favorecer a renovar las neuronas en el cerebro y a tener esta actividad precursora en la producción de un elemento que es la mielina y un elemento que lo podemos ver como con estas siglas que dicen NGF, pero que en español, las siglas están en inglés, pero en español significa factor de crecimiento nervioso. Favorecemos esta actividad de la mielina, por lo tanto favorecemos una reconexión de calidad en cuanto a mis neurotransmisores y a la vez hacer relación de este nombre como es la neurogénesis, que me va a ayudar con el proceso de creación de células nuevas, perdón, de neuronas nuevas. Entonces, fíjense, con esta diapositiva, ya de pasarnos a un proceso inflamatorio intestinal y de imaginarnos una condición de bacterias intestinales, ahora los quiero trasladar a esta imagen donde melena de león me va a ayudar a favorecer a crear nuevas neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podré trabajar, como lo mencioné, quizás con personas adictas, alguna droga, algún estupefaciente. Podré trabajar con personas con Alzheimer, con demencia senil, con algún tipo de trastorno donde se vea involucrada este sistema neuronal deficiente. Cualquier trastorno involucrado con mi cerebro, en específico con las neuronas cerebrales, es melena de león un elemento fuertísimo, la verdad, lleno de tantas cualidades con esta reconexión neuronal. Dos elementos primordiales que contiene este elemento nuevo en Ganoé, que es la melena de león, son estos como lo son ericenonas y erinasinas. Son dos elementos que contienen de manera natural este hongo. Y la melena de león tiene un papel crucial, como lo veníamos mencionando, en la creación de neuronas nuevas. Hablábamos pues de este proceso de neurogénesis, donde contiene ericenonas clasificadas en A, B, C, D y E, y así como ericeninas que inducen a la producción de esta hormona de factor de crecimiento nervioso. O sea que si hay un desgaste importante en mi sistema nervioso, hay una oxidación importante en mi sistema nervioso, este elemento me va a ayudar al crecimiento
o a crear neuronas nuevas. Es considerado también este elemento o este activo de melena de león como un estimulador, un renovador, pues ya que mencionamos que va a ayudarme a favorecer a la regeneración neuronal por medio del recubrimiento de la mielina o esa protección que ejerce la mielina en este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Hablábamos de enfermedades inmunodeficientes al principio. Ahora ya nos trasladamos a enfermedades neurodegenerativas, todo aquello que se ve involucrado con el tema neuronal, en este caso, va a favorecernos. Y temas tan simples como lo es el estrés, como lo es el tema de la ansiedad, como lo es el tema del insomnio. Cuando tenemos procesos largos de estrés, de ansiedad y de insomnio, se ve muy mermada la memoria. No sé si alguno de ustedes haya notado que cuando estamos bajo mucho estrés, a veces es muy común que perdamos la memoria por instantes o nos desconectemos o que vayamos al refrigerador y no sepamos a qué venimos o que subamos a las habitaciones y digamos, ay, ¿qué iba a traer? Y que empiece a haber una serie de desconexión o de pérdida de memoria. Ese es un caso muy sencillo, pero nos podemos ir hasta un Alzheimer, inclusive un Parkinson, donde el GANOE me va a ayudar a crear estas neuronas nuevas, lo vuelvo a repetir, haciendo esta barrera protectora dentro de la mielina que favorece en estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles pudieran ser las indicaciones terapéuticas? Se las quise poner aquí, aunque así para hacer ese enganche en mi cabeza, procesos inflamatorios y procesos neurodegenerativos. Las indicaciones donde nosotros pudiéramos recomendarlo, pues esta es una lista nada más, pero quizás pueda haber muchas otras más, o otras que puedan venir en mancuerna o que puedan estar relacionadas. Pero recordemos pues que toda enfermedad inflamatoria intestinal está dentro de las indicaciones terapéuticas que puede favorecer el GANOE. Toda la citis, acuérdense, úlceras gástricas, infecciones por este tipo de bacterias que mencionábamos, inclusive podemos trabajarlo en casos de cáncer, en el caso de cáncer, sobre todo cáncer gástrico. En manera general me ayuda con el flujo sanguíneo en cualquier tipo de cáncer, pero hoy exclusivamente vamos a hablar del cáncer gástrico o algún síndrome considerado de colon, como lo es el colon irritable, el intestino perezoso o inclusive esa hipersensibilidad que podamos tener visceral, donde a veces cualquier cosa nos enferma y nos irrita el estómago, estos reflujos, todo lo que esté relacionado con sistema digestivo inflamatorio o cualquier tipo de alteración de una enfermedad intestinal inflamatoria es parte de las indicaciones donde podemos dar GANOE. Y aquellas que estén relacionadas también con la motilidad. ¿Esto a qué me refiero? A todo lo que afecta el movimiento normal del tracto digestivo. Si hay constipación, por ejemplo, donde el paciente dura 1 o 2 días sin poder evacuar, ahí está afectando el movimiento normal de mi intestino, o donde hay diarreas, donde el paciente pendula 2, 3 días con diarrea, 2, 3 días sin poder hacer del baño, y hay esta alteración del movimiento normal. Cualquier intolerancia alérgica, alimentaria, todo lo que me produce que, híjole, tomo leche y me inflamo, tomo cierto alimento y ahí, claro que ya tendríamos que trabajarlo en conjunto con la congruencia, ya tendríamos que trabajarlo de manera profunda con el paciente y revisar el tipo de alteraciones. Más sin embargo,
que si queremos hacer una recomendación y el escuchar que tiene alguno de estos síntomas, podemos recomendar Ganoe. Al final les pongo menopausia y depresión. Recomendadísimo el Ganoe. Precisamente hoy en la mañana vi un paciente con un cuadro de depresión muy severo, ya de años, muy profundo. Y al terminar la consulta, bueno, dimos tratamiento y trabajamos, pero se regresa y me dice, oye Vicky, ¿y algo que me puedas recomendar para que me dé más pila o más energía? Le digo, no necesitas nada más, parte de su tratamiento era Ganoe. Al momento en que yo mejore flujos contigo, al momento que yo mejore digestión contigo, en automático tu cuerpo te va a dar esa vitalidad. En automático vas a dejar esa pesadez de tu cuerpo, tanto física como anímica, porque al momento de que yo mejoro flujos sanguíneos, algo pasa en mi cerebro, ahora sí que literal empieza a llegar agua al tinaco y entonces las condiciones se van mejorando en cuanto a mis estados de ánimo. Al momento en que yo mejoro flujo, es como el tráfico, ¿no? Cuando estamos en el tráfico metidos ahí congestionados, nos viene un genio y nos empezamos a alterar y ya cuando una vez encontramos fluido el tránsito por nuestras rutas normales, no hombre, vamos contentísimos y llegamos a nuestro destino de la mejor manera. De esa manera funciona Ganoe. Al momento en que yo mejoro el tráfico en mi cuerpo, al momento en que yo mejoro el flujo, en automático se viene la mejora de otras condiciones. Si quizás yo inicié con una presión arterial alta y ya ahora resulta de que traigo aparte síntomas de menopausia o de depresión, bueno, yo voy a mejorar quizás de origen, yo te esté tratando, el motivo de tu consulta sea tu presión arterial, pero algo pasa, curiosamente, que yo mejoro tu condición de presión arterial por mejorar estos flujos y se van disminuyendo los malestares de la menopausia o va desapareciendo esta condición depresiva. Entonces, se vienen los males en cadena, de igual forma se vienen los beneficios en cadena. Y bueno, no está de más mencionarles que no solo Ganoe trabaja de manera conjunta en varios de nuestros sistemas, sino que podamos abordar al paciente por medio de la congruencia. Pero con esta imagen, ¿qué quiero decirles? Que Ganoe trabaja a nivel multisistémico, así casi. Esto es algo de multisistemas. Yo puedo trabajar un Ganoe en mi sistema circulatorio. Hay un proceso de varices, hay un proceso de hemorroides. Mi proceso de circulación sanguínea, ¿la mejoro? Sí. Tengo un problema en mi sistema nervioso, voy a mejorar flujos sanguíneos, voy a mejorar la creación de nuevas neuronas, voy a mejorar, por lo tanto, mis procesos de insomnio, de dolor de cabeza, inclusive de debilidad visual, por esta falta de flujo sanguíneo hacia esta terminal o hacia este extremo que es mi cabeza. También trabaja Ganoe en sistema nervioso. Sistema respiratorio también se ve favorecido, ya que si estamos nosotros mermados, con flemas, congestionados, esto me habla de inflamación. Meto yo Ganoe, voy a favorecer a disminuir estos procesos inflamatorios. Que si Ganoe trabaja en sistema digestivo, sí, también trabaja en sistema digestivo y sobre todo en sistema digestivo, ya que es una de las cualidades que tiene muy en particular Melena de León, el trabajar directamente en sistema digestivo y todo lo que se ve involucrado en el sistema digestivo. Y que si también lo puedo recomendar con sistema esquelético, claro que sí, esquelético y muscular, si hay una condición de contractura muscular. Al momento que yo meto más oxigenación, voy a permitir que mis músculos entren en relajación, voy a permitir que mi sistema muscular se vea relajado. Claro, si yo lo acompaño con un BioGru, con un Biosia, voy a mejorar aún más esta condición de contractura muscular. Voy a mejorar si yo meto un Biocon a mis procesos digestivos
y voy a mejorar a un proceso quizás de menopausia o de menstruaciones dolorosas, inflamatorias, congestivas, acompañada de una bioen. Entonces, pudiéramos decir que Ganoé debería pertenecer a este cuadro básico. A mí me encantaría decir que sí, que cuando nosotros recomendemos congruencia, podamos añadir también el Ganoé para ayudar a esos procesos antiinflamatorios y ayudar a ese riego sanguíneo y favorecer esos procesos de circulación. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les ha parecido Ganoé? Cuéntenme. ¿Alguna duda que tengamos hasta ahorita? Aquí hay varias preguntas, doctora Vicky. Digo, de todas maneras las voy a leer. Sí, por favor. Ya van a estar resueltas, pero bueno. Perdón, ¿cómo es el tratamiento para las hemorroides? Pregunta Isabel Zacarías vía Facebook. También Consuelo pregunta, doctora, buenas noches, ¿para pies hinchados en personas de la tercera edad sirve también? Sí, en pies hinchados me va a ayudar muchísimo porque tiene unos alcances. Acuérdense que en el cuerpo en general, en ustedes, en mí, en todos, donde se va a dificultar más la circulación cuando hay algún cuadro inflamatorio va a ser en las extremidades. ¿Cuáles son? Mis pies y mi cabeza. Es en esos lugares donde se dificulta llegar de calidad el riego sanguíneo. Entonces, si yo favorezco y potencializo ese impulso sanguíneo por medio de Ganoé, voy a hacer una vasodilatación en estos conductos donde pasa la sangre, va a haber una vasodilatación y esto va a favorecer a la circulación. Claro que sí me va a ayudar Ganoé, hay que revisar también qué está originando esa inflamación en esos pies. Pudiéramos trabajar con la bioen en la zona o inclusive con CUL, pero va a depender de cuál es el origen de esa inflamación. Pero sin saber cuál fuera el origen, Ganoé me va a favorecer con ese proceso. Perfecto. No sé si, aquí, claro. Bueno, también sugerencia, parte de mi encuentro tuvo que ver también hemorroides, entonces yo siento que también ahí lo pueden revisar más adelante. Sí, está el programa, creo que después pasa grabado. Exacto. Pero parte del tratamiento de unas hemorroides sí es trabajar con Ganoé y lo trabajábamos en el programa inclusive de la mano con Céutica. Así es, perfecto. Siguiente, voy a leer otras dos. Sí. Edith comenta, una persona me comentó que se lo recomendaron a su hijo de 3 años. El niño padece dermatitis, se rasca y se lesiona. Entonces le recomendaron una gota directamente en la herida. Y dice que le funciona bastante bien. ¿Lo puedo seguir usando así? Sí, se lo puedes poner en la... Fíjense que ese lado no lo tocamos, pero Ganoé también puede trabajar de manera tópica. Yo, ¿cómo lo he trabajado de manera tópica? En este caso, bueno, exclusivamente de la pregunta, sí lo puede trabajar, e inclusive le puede dar una gotita tomada. No solamente en la herida, sino también tomado. Por la edad, una gotita estaría perfecto. Lo he utilizado yo en fosas nasales y lo he utilizado en oído. Entonces, no le tengan miedo, pero sí recomiendo que primero pidan la asesoría para ver muy exclusivo el caso, pero yo lo he trabajado en oído y en fosas nasales, en pólipos, en nariz y en otitis, en una condición de oído y de infecciones en vías en oído, exclusivamente lo he trabajado con buenos resultados. Perfecto. Ok, ahora, si se toman, pregunta Verónica, si se toman las gotas sin diluir en agua, ¿es la misma cantidad de gotas o son menos? Si se toman las gotas diluida en agua, es la misma que te pongas debajito de tu lengua, de manera directa. Nada más que hay personas muy sensibles y el sabor del concentrado hay quienes a veces se les hace fuerte. Hay quienes, pues no les parece como si nada. Pero funciona igual si lo diluyo en tantita agua o si lo tomo directo. Perfecto. Muy bien, y vámonos a las siguientes. Ok, Gloria pregunta, doctora, buenas noches, para insomnio, ¿a qué hora es recomendable tomar el Ganoé? Muy buena pregunta. El Ganoé, para el tema de insomnio, yo te recomiendo que si, por ejemplo, te duermes a las 10 de la noche, a las 9 lo estés tomando, 1 hora antes que consideres irte a dormir, pero
lo ideal sería que lo tomaras durante todo el día, ¿sí? O sea, si me dices así como de urgencia, quizás 1 hora antes de irte a dormir, pero yo más bien te recomendaría, ya muy en particular, sería investigar cuál es tu actividad del día, tu trabajo, a qué te dedicas, para más o menos darte la dosis que puedas estar tomando. En el empaque viene una dosis de 5 gotitas al día como dosis base. Entonces, cuando no tenemos un acompañamiento médico o de alguno de los terapeutas de clínica, lo recomendable es que ustedes no se muevan de esa dosis, porque a veces es demasiada la oxigenación y podemos producir en el paciente, en vez de un bienestar, podemos producir un malestar, porque si metemos oxigenación de más, podemos provocar mareo, inclusive náusea. Entonces yo les sugiero que no se muevan de la dosis base, salvo que pidan una asesoría o en casos muy específicos de acuerdo al padecimiento. Pero en el caso de insomnio, más bien yo te recomendaría que lo estuvieras tomando durante todo el día. Por ejemplo, 2 gotitas en la mañana, 2 gotitas en la tarde y 2 gotitas en la noche. Perfecto, y ayudarían con ese proceso de oxigenación cerebral. Pero me encantaría más bien también saber más detalles de tu persona para poder dar una recomendación más acertada. Perfecto, entonces ahí la sugerencia es que Gloria ya vía Facebook, ya tiene el Facebook de la doctora Virginia, pues nada más que recuerde allí, ¿vale? Ok, para finalizar, 3 preguntas más, bueno, de parte de preguntas, es dosis, por favor, para flebitis. La dosis, seguramente en una flebitis va a haber problemas de digestión, necesitaría más datos si hay obesidad, pero lo recomendable aquí, si ya hay una condición más seria, pudiéramos dar inclusive 5 gotas en la mañana y 5 gotas por la noche. Perfecto. Elisa comenta, buenas noches. de ver más detalles, ¿sí? Perfecto, entonces también allí contactar en particular. Excelente. Sí, y acompañarlo de congruencia, porque una flebitis va acompañado de otra serie de alteraciones. Ok, muy bien. Buenas noches, doctora Vicky. Un niño de 11 años lo puede tomar y en qué dosis. Él tiene un pequeño retraso en su memoria a corto plazo. Los niños, ay, qué maravilla. 11 años. Sí lo puede tomar, claro que lo puede tomar. Si ya hay un diagnóstico, si ya hicieron evaluaciones en cuanto a su memoria de corto plazo, como lo menciona, por la edad, yo le sugiero que tome 2 gotitas mañana, tarde y noche nada más. Muy bien, y para finalizar, en cuanto a preguntas, hasta ahora, comenta Margarita, ¿cuántas gotas se aplican en oído y nariz? Una sola gota, no más, una sola gota. Pero hay que ver el padecimiento, ¿sí? No lo hagamos deliberadamente por la formulación. Este concentrado tan importante y tan potente, pudiéramos decir, no lo hagamos tan abiertamente, sepamos que nos puede favorecer y ayudar, pero hay que evaluar la condición del paciente, pero yo lo he trabajado solo con una gotita. Perfecto. Ok, en cuanto a preguntas, son todas las que tenemos. Perfecto. Pues de mi parte es todo, no sé si hay algo más que agregar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Muy bien. Bueno, ¿algo más de su parte, doctora Vicky? No, pues nada más agradecerles su atención. Espero que haya sido de utilidad la información que les acabo de dar. De todas maneras, saben, me pongo siempre a sus órdenes y pongo aquí los teléfonos de clínica para poder estar en contacto. Mi contacto vía Facebook también. Quizás no siempre estoy conectada, pero siempre contesto, se los prometo. No siempre estoy conectada al Facebook, les soy bien sincera. Gracias a Dios hay muchas ocupaciones, pero siempre les contesto. Entonces, no hay pretexto de que no estemos comunicados. Si surgiera alguna duda, alguna inquietud de manera muy particular, me pongo a sus órdenes y espero haber sido de utilidad para la información en su persona y también para su negocio.
Perfecto. Aquí tengo una más, doctora Vicky, rápido. Sí, muy Se bien. puede usar en ojos para canosidad y también vista cansada. En ojos no está, no podemos trabajarlo en ojos, no. Ok, tomado. Sí, es tomado o nada más en las mucosas como lo son el oído y la nariz, pero en ojos sí se debe dar otra serie de tratamientos, se tiene que abordar de manera distinta. Perfecto. Ok. En ojos más bien lo pudiéramos utilizar de manera externa, pero ya sería por medio de fomentos, ya sea por medio de clorofila, podríamos probar con Ganoe, pero por medio de fomentos de manera externa. Perfecto. Ok, genial. Doctora Vicky, un agradecimiento enorme. De todas maneras, vamos a dejar para finalizar la presentación los datos. Recordarles, bueno, ahí está un poquito el currículum que habíamos mencionado al inicio. Doctora Virginia García de Ocaranza, terapeuta biofísico, licenciada en educación, en homeopatía, maestra en bioenergía y desarrollo humano, parte de Pure Life. Ustedes ya lo vieron ahí, el teléfono de Clínica Pure Life. Cualquier duda, ustedes saben que está a disposición de todos los distribuidores de Bio 4, cualquier duda que tengan. Y también en Facebook, allí la pueden contactar, ya sea para recomendación, para seguir las recomendaciones que ya tiene, lo que sube, consultas obviamente, ¿no? Más bien ahí ya es ponerse en contacto de forma privada y ver la forma de contactarla para hacer una cita, ¿vale? Sugerencias, pues ustedes saben, ¿no? Que siempre es recomendable o toma de producto, llamar a Clínica Pure Life, ¿vale? Doctora Vicky, un agradecimiento enorme por siempre la atención que tiene con el grupo, por la pasión que le pone, por la preparación y bueno, siempre va a ser un gusto tenerla en esta plataforma en atención a todos los distribuidores, también especialmente a Grupo Excel. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Excelente noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Desde Toluca agradecemos a la doctora Vicky por su gran participación. Muchísimas gracias. Un gran tema, una gran exposición. Esa voz yo la conozco. Muchas gracias. Pregúntale a Google.